Soy Luis Ventura, vivo aquí en Boa Vista, en Roraima, en el norte de Brasil, en la Amazonía, con mi esposa Esther y con mis 4 hijos. Roraima es una tierra con fuerte presencia de pueblos indígenas que siempre tuvieron que luchar mucho para asegurar sus tierras, codiciadas por buscadores de oro, por grandes terratenientes, grandes plantadores de arroz y soja para exportación. La mayor parte de la población de Roraima se concentra aquí, en la capital, en Boa Vista, donde los servicios públicos de educación y salud son muy precarios debido a décadas de gobiernos locales que se dedicaron a servir a intereses de élites económicas y no a los intereses de la población. Trabajo en el Consejo Indigenista Misionero, el CIMI, que es un órgano vinculado a la Iglesia Católica y que actúa en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas aquí en Brasil. Los primeros casos de la pandemia aquí en Roraima se dieron a partir de mitad de marzo. La mayor parte de los casos están aquí concentrados en la capital, en Boa Vista, pero ya hay más de 100 casos confirmados dentro de los territorios indígenas. Una de las situaciones que más preocupa es la tierra indígena Yanomami, donde hay más de 20.000 garimpeiros, buscadores de oro, invadiendo ese territorio, y esa es una de las fuentes principales y más preocupantes de contagio. Con la situación del sistema público de salud aquí y sobre todo con la forma como el gobierno central, el gobierno Bolsonaro, ha abordado esta cuestión de la pandemia, yo calculo que por lo menos 2, 3 o 4 meses todavía vamos a tener de números muy duros. Quien puede quedarse en casa se queda, al final la cuarentena es por el bien de todos. Hay mucha gente que no se puede quedar, hay mucha gente que trabaja en la economía informal o con trabajos con salarios muy bajos y tiene que salir a la calle para ganarse la vida. Y los hospitales aquí en Roraima están en una situación muy precaria. Las comunidades indígenas desde el principio han intentado quedarse en las aldeas y controlar su territorio, controlar quién entra y quién sale, que es la mejor forma en este momento de evitar el contagio. Hay población inmigrante que ha llegado en los últimos años a Roraima y que aún sigue viviendo en abrigos, refugios, con mucha aglomeración de personas, y ahí es muy difícil mantener condiciones de distanciamiento, de aislamiento o de higiene personal. En el CIMI hemos tenido que adaptar nuestro trabajo. Ahora no tenemos acceso a los territorios indígenas, a las comunidades indígenas, y lo que hacemos es apoyar las iniciativas de ellos de prevención y de protección de sus territorios. Pero no dejamos de hacer aquello que ha sido siempre la razón de ser nuestra, ¿no? Que es la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y exigir a los estados, al Estado brasileño, que garantice esos derechos, en este momento el derecho a la salud y el derecho a la protección de la tierra. En estos 2 meses la invasión de los territorios indígenas ha aumentado y esto es es la peor de las situaciones posibles en una pandemia porque es por aquí, esta es la principal fuente de contagio. Con el apoyo de entidades como Cáritas Española conseguimos mantener esas 2 líneas de trabajo. De un lado, apoyo emergencial a las comunidades, pero por otro lado y sobre todo, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas también en este contexto de pandemia. Es fundamental que la ayuda a la cooperación se mantenga y se fortalezca incluso en este momento. Además es fundamental que exijamos a los estados, en este caso al Estado brasileño, que tome todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud de la gente y para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras, que sean tierras libres de violencia, libres de invasión y libres de la pandemia. Os saludo a todas y a todos, os envío un deseo de mucha fuerza, mucha esperanza para que superemos este momento y lo hagamos juntos.